Soy Folky, soy Asturchale y soy Eurofan. ¿Podéis imaginar cómo estoy con la propuesta de Tanxugueiras pa Eurovisión? Con Terra, un cantar que incluye una frase en todas las lenguas oficiales del Estado y en asturiano. Yo, llegados a este punto, nada más tengo una cosa clara. Hay dos tipos de personas en el mundo. La gente bono, que evidentemente apoya a Tanxugueiras, y la gente malo, pues va con la Rigoberta Bandini. La posibilidad de que un cantar en gallego, con presencia del asturiano, represente a Televisión Española en el festival musical más importante del mundo, en sin duda ya hay un fecho histórico. Sí que así, no sería la primera vez que una lingua minoritaria suena en Eurovisión. Así que güey vamos a hacer un repaso a la cuestión lingüística y Eurovisión. A lo largo de los 65 años de historia, más de 70 lingües sintiéronse de alguna vez en Eurovisión. Los entamadores del certamen cambiaron de 10 veces la normativa sobre el uso de los idiomas, desde la libertad de elección, norma que vuelve a estar güey vigente y que hizo que en 1974 Suecia ganara con Waterloo de ABBA interpretado en inglés. Hasta la obligatoriedad de usar una de las lingües oficiales del país, normativa que desapareció en 1998, año en el que la israelina Dana Internacional ganó con un cantar interpretado en hebreo y castellano. Viva María, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. Desde 1999 agarró protagonismo el inglés, aunque en el siglo nuevo ganaron cantares interpretados en lingües como el serbio en el 2007, o el portugués 10 años después. 12 points from the United Kingdom go to Portugal. Portugal, 12 points. De Portugal, doucement. En estos momentos, nada más un tercio de los temas interpretados en Eurovisión están en idiomas diferentes al inglés. En el caso de las lingües minorizadas, el primer idioma de este calter que participó en Eurovisión fue el irlandés en 1972. Fue con Sandy Jones que interpretó el tema Kiol Angra, o d'algo así. Otra manera, en los años siguientes, países como Austria, Italia o Luxemburgo mandaron cantares interpretados en dialectos como el vienés, el napolitano o el samoxitiano. No fue hasta 1989 cuando Suiza mandó un tema interpretado en romanche, una de las lenguas oficiales del país y que tiene unos 30.000 falantes. El caleriu, un idioma con 80.000 falantes, también representó a Finlandia en 1990. Hasta un país tan centralista como Francia usó esos lingües regionales de Eurovisión. En 1993 el corso tuvo presente en 10 frases del tema interpretado por Patrick Fiori, Mamá Corsica. Mamma Corsica, stasera cantiamo il corso per te. No fue hasta 1996 cuando l'Héritage de Sel, un grupo formado por músicos de todas las naciones celtes menos Asturias, interpretó un cantar da fechu en bretón. Per celta suena esto, pero vamos a hacer un inciso, porque aunque nos dejaran fuera de este arco atlántico eurovisivo, la gaita y el pandero cuadrado tuvo la so presencia en Eurovisión. Fue en 1998 gracias a Portugal y el grupo Almalusa. Em todas as partes do mundo há gente de Portugal com saudade de alguém que deixou alguém do outro lado do mar. Pero trullao, en el 2003, Bélgica mandó un cantar interpretado en una lingua inventada. Fue el grupo Urban Trap y el cantar Sanomi, interpretado por la cantante de origen gallego Verónica Codesal y con una gaita gallega en el escenario.
mí quedó segunda, nada más a 2 puntos del cantar ganador y superando a les favorites daquel año, les ruses Tatú. Pero la gaita asturiana también tuvo presente en Eurovisión. Foi col grupo asturiano El Sueño de Morfeo, que representó a España en el 2013 con una actuación que principió asina. Col siglo nuevo, más idiomas regionales participaron en el Eurofestival, como el Boru por Estonia en el 2004 o el Sami representando a Noruega en el año 2019. Conto non foi hasta 2016 cuando, pela primer vez na historia, ganó un cantar interpretado nunha lingua minoritaria. Ucrania y la cantante Yamala fueron los ganadores con 1944, un cantar interpretado en inglés y tártaro de Crimea. A pesar de toda esta diversidad, España nunca mandó un cantar que non tuviera interpretado en castellano o en inglés, en xamás noutra lingua del Estado. Todo esto magar que en 1968 Joan Manuel Serrat renunció a participar en Eurovisión porque non lle deixaben cantar el La 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 en catalán. Ella la nit més clara i més blava aquella tardor. Contó, en el 2004 Andorra principió a participar en el festival, algo que permitió que el catalán pudiera sentirse por la primera vez en Eurovisión. Marta Roure interpretó Jugarem a estimarnos, la primera composición en catalán en el concurso musical con más audiencia del mundo. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé veritat. Vull que ens abracem, que disfrutem del moment i jugar. Jugarem a estimar-nos. Si casi ese año, por el número alto de países participantes, Eurovisión principió a tener semifinales, y Andorra nunca llegó a clasificarse para la final en los 5 años que participó. Como anécdota, reseñar que en el 2006 una rapaza mierense emigrada a Andorra, Jennifer Serrano, tuvo que aprender catalán en un par de semanas para poder representar a este país. Sense tu, de sentir-me en serena tan infern. Sense tu, són tan llargues les nits sola en el meu llit. Sense tu. El so cantar, sense tú, nada más salgamos los 8 puntos que dio España. Hasta el momento, el peor resultado de Andorra en Eurovisión. En el 2011, Televisión Española refugó el deseo de Lucía Pérez, la primera gallega en representar a España en el festival, de cantar alguna frase de que me quiten lo bailao na so lingua materna. Contó, el so moitas gracias al final de la actuación fueron las primeras palabras en gallego que se pudieron sentir en el escenario de Eurovisión. Thank you, moitas gracias. La intérprete non pudo grabar una versión de este tema en el so idioma hasta después de participar en el festival. Esa versión estrenóse el 24 de xunetu dese año na gala con la que Televisión de Galicia celebra el so aniversario y da entrada al Día Nacional de la Comunidad Autónoma. E ainda sei que podrán chegar tormentas, sei que caerei, pero a fin de contas eu disfrutei de todo o bailar. Esta historia, la de les llengües minorizaes y también la de la música tradicional en Eurovisión, pueden cambiar neste 2022, momento en el que tanxugueiras y la lengua asturiana tienen que estar presentes en el escenario del festival musical más importante del mundo. Vamos a ayudarles a hacer historia. Pandereta Revolution.